Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 9, pero vamos a seguir leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el mundo, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, por tu cuidado, por tu protección, por cómo nos enseñas, porque eres fiel y justo, Señor, porque estás con nosotros y nos has dejado tu palabra para que de ella podamos aprender, podamos entender cosas que tú quieres mostrarnos, Señor, para enderezar nuestro camino. Queremos pedirte que prepares nuestro corazón, que cualquier cosa que vaya a decir que esté de más que la quites, Señor, para que solo tu palabra entre en nuestros corazones. Te pedimos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, entonces nosotros ya estamos viendo, hemos visto el evidente cambio que ha tenido Pablo y ya podemos ver cómo él tenía este corazón apasionado por el Evangelio, en donde él quería llegar a distintos lugares, a donde fuera, y hablar del Señor, en Damasco, en Jerusalén, a los griegos, a los judíos, a quien fuera. Pablo quería hablarles del Señor. ¿Y por qué? Porque él aceptó a Cristo, podríamos decir. Pero más que eso, Pablo no solo aceptó a Cristo, sino que su corazón fue transformado. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de algo que va más allá del mero aceptar a Cristo, que tanto se habla, aceptar a Cristo, aceptar a Cristo. Yo estaba orando con una persona y aceptó a Cristo. Ah, sí, ¿hace cuánto tiempo que tú aceptaste a Cristo? Hace tanto tiempo. Y se habla tanto del aceptar a Cristo, pero poco se habla del ser transformados por Cristo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque Pablo no es el testimonio y el ejemplo de una persona que aceptó a Cristo y tuvo una vida tranquila y feliz y tranquilo, sin molestar a nadie, eh, quitado de bulla, como dicen algunos. No, nosotros vemos que Pablo fue transformado por completo. Su vida se trastornó, por decirlo así, de alguna manera, por el Evangelio. Y saben que mientras más leo las escrituras, más siento que el Señor me está diciendo que la vida en Cristo no es un aceptar a Cristo y vivir sin causarle problemas a los demás. Eso no es el cristianismo. Y tal vez nos hemos dejado llevar un poco por lo fácil que es el vivir en esta como, en este círculo, en este mundo de los cristianos. Acepto al Señor, me bautizo, voy a la iglesia, sigo mi vida de manera normal, trato de no causar muchos problemas, pecar lo menos posible y listo, soy cristiano. Pero hay un llamado que Cristo nos está haciendo, que nos hizo. Hay algo que resuena constantemente y parece que no lo estamos escuchando. Hablo por mí. Dios nos está llamando a una transformación. Aquí dice,
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Después tenemos los judíos que querían matar a Pablo. Y después vemos en el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Estamos hablando de una persona que el evangelio tocó tan fuerte su vida que ya no era amigo de nadie. Ya los judíos a los cuales él pertenecía de forma así como acérrima, ahora lo repudiaban, lo odiaban. Y podríamos pensar, bueno, podría encontrar tal vez protección en los griegos, que eran como el otro bando, también. Pablo era una persona que era odiada por judíos y griegos. ¿Pero por qué? ¿Porque era pesado? ¿Porque hablaba del Señor? ¿Porque vivía al Señor? ¿Porque la verdad de Cristo confrontaba la vida de las personas por medio de la vida de Pablo? ¿Saben qué? Creo que esa es la manera de vivir. Creo que el Señor eso nos está diciendo. No que seamos personas polémicas, ni que andemos reprochando a la gente, sino que seamos personas que vivamos, que seamos transformados a tal punto por el Evangelio que nuestra sola vida, nuestra sola forma de hablar, empieza a hacer sentir incómoda a las personas. Porque ya lo hemos dicho, aquel que está en tinieblas disfruta de las tinieblas. La gente que está acostumbrada a la oscuridad no le gusta la luz. Y no porque andemos diciendo tú estás mal, para nada. Solo hablamos de Cristo y vivimos a Cristo. Y eso el mundo aborrece. Eso es transformación. Y si nos damos cuenta, Cristo habla de transformación. Porque no solo dice que el que antes robaba ya no robe. Y listo. Sino que dice que tiene que dar un paso más. Tiene que trabajar con sus manos y con eso ayudar a los que más lo necesitan. Esa es la transformación en Cristo, que poco se habla a veces. No se trata de, escucho el Evangelio, quiero aceptar al Señor, donde firmo, listo, soy cristiano. En la vida es mucho más que eso. No se trata de que nosotros dejamos de hacer lo malo para no hacer nada. Y las iglesias muchas veces se están transformando en receptáculos de gente pasiva en el Evangelio. Gente que se conforma con ser cristiano y listo. Pero tenemos que revolucionar este mundo. Y no estamos hablando aquí de política ni nada de eso. Estamos hablando de Cristo. Cristo tiene que ser algo que nosotros reflejamos con nuestro hablar, con nuestro vivir. Ya no solamente no hacemos las cosas que hacíamos antes, sino que ahora hacemos otras que son buenas, que glorifican al Señor. Y eso impacta al mundo. Para bien, aquellos que van a creer que van a ser impactados por eso, o para mal, aquellos que nos van a aborrecer por eso. Pero si nadie reacciona, si a nadie le importa, si a nadie le molesta que seamos cristianos, tal vez no estamos viviendo esta transformación. Es interesante, porque podríamos pensar, Pablo se está dejando llevar por esta pasión, por haber sido creyente nuevo, lo que le llaman algunos el primer amor. Nada de eso. El versículo 26, cuando dice, cuando llegó a Jerusalén, Gálatas capítulo 1, dice que habían pasado 3 años. Pablo no estaba viviendo la emoción del momento, no estaba actuando por emociones. Pablo estaba actuando por convicciones, porque la persona que él fue nunca más volvería a ser, pero ahora él iba a ser una nueva persona, una nueva criatura, que iba a vivir por el Señor hasta los últimos de sus días. Y yo quiero ser así. Estoy aburrido de tanta pasividad. Estoy cansado de que las cosas no siempre cambian. O como que ser cristiano o no ser cristiano, la única diferencia es que estamos en la iglesia o no estamos en la iglesia. No, la palabra nos dice que es mucho más que eso.
Tenemos que orar para que seamos transformados realmente de corazón, porque a lo mejor pensamos que hemos creído y a lo mejor no hemos creído todavía. Hemos aceptado una verdad, pero no vivimos por esa verdad. Acompáñenme en oración en eso. A lo mejor ustedes también se sienten identificados con esto, pero la vida en Cristo es mucho, mucho más. Y Pablo entendió eso. Eso quería compartir. Nos vemos. Que estén muy bien.